Hola, muy buenas tardes. Soy Noelia Velando, para los que no me conocéis, y os doy la bienvenida desde España. Específicamente nos encontramos en Murcia. Son las 5:10 de la tarde. Supongo que ahí serán unas 4 o 5 horas o 6 más tarde en Argentina. Bueno, pues os quiero hablar de las características principales de los equipos. ¿Cuáles son las características principales de los equipos? Pues muy importante. Aquí tenemos una lista que he confeccionado, porque no es lo mismo un equipo de trabajo que un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque los equipos, cada persona, en el caso de los equipos, todos tienen un objetivo común. Un grupo de trabajo sería responsable, cada uno sería responsable de dar respuesta por algo específico individualmente. Pero en los equipos tienen un objetivo común, como veíamos como esencia de equipos en el anterior vídeo. Responde en su conjunto a los resultados obtenidos, es decir, tiene una inteligencia colectiva, tanto resultados que en un momento no son los más satisfactorios que se habían esperado y aquellos resultados que sí lo son, pues todos responden y tienen ese mismo objetivo común, tienen un comportamiento común. Es fundamental la cohesión. ¿Por qué la cohesión? Por eso, para poder ir hacia ese objetivo común y para que realmente sea un equipo y no un grupo de trabajo. Las jerarquías se diluyen. Hay un jefe de equipo con una serie de colaboradores, elegidos en función de sus conocimientos y competencias. ¿Qué quiere decir esto específicamente en los equipos deportivos? Porque cada uno tiene su función, cada uno tiene su rol, y hay un jefe, que en este caso sería, entre comillas, jefe, un líder coach, que sería el entrenador. ¿Por qué un líder? ¿Y por qué esa figura? Porque es el que tiene el conocimiento, o tenéis en este caso los conocimientos, la experiencia, para guiar, para acompañar a vuestros jugadores. Funcionan dentro de un equipo en pie de igualdad, aunque sus categorías pueden ser diferentes. Es decir, todos tienen responsabilidad. ¿Qué vimos que la responsabilidad? El poder dar respuesta ante una serie de situaciones. Para poder dar respuesta, pues tiene que haber una preparación previa, tanto a nivel técnico como táctico, como esos momentos de desarrollo cognitivo y de cohesión de grupo. En un equipo es necesaria la coordinación, lo que va a exigir unos estándares. Hay un tipo de coordinación, una forma de proceder y de funcionar, que para eso es muy importante, que lo tenéis facilitado en la plataforma, el plan estratégico. ¿Para qué? Para que cada uno sepa cómo coordinarse, sepa cuáles son los objetivos, qué roles o qué funciones tienen, y así ejerce también un liderazgo participativo, porque no solo es el único líder, el líder coach o el entrenador, sino que es un liderazgo participativo porque fomentamos la autonomía, la toma de decisiones, el que se vean involucrados en los objetivos a desarrollar. ¿Y ¿Qué importancia tiene esta característica de los equipos? Pues nos lleva a la importancia de los roles de acción en el equipo. Pues habrá, y es muy importante porque también tiene que ver mucho con la personalidad que nos vamos a encontrar en los diferentes jugadores. ¿Para qué nos puede servir esto? El para qué de eso, conocer los roles de acción o los roles de los diferentes jugadores, refiriéndose a cómo se muestra su personalidad. Pues nos van a dar información al entrenador de cómo guiarles, cómo tratarles mejor, qué necesitan, observarlos desde una perspectiva más amplia y global, para que eso sirva para sumar al grueso del equipo, al equipo en conjunto. ¿Qué roles nos vamos a encontrar o qué tipo de jugadores podemos encontrarlos? Atentos, porque son roles de tipo de jugadores, tipos de personalidades, pero que seguro que vosotros como entrenadores también os encuadráis en algún tipo de personalidad específica, o más que específica, sí que a lo mejor destaca una personalidad, pero seguro que de todas tenemos un poquito. Bueno, pues tenemos roles de acción el impulsor, aquel que anima, que siempre está activo, el dinamizador, el realizador, el que está muy pendiente del proceso, de ejecutar bien el proceso, de ejecutar bien los ejercicios, de la técnica, de ahora viene esta parte del entrenamiento, después viene la otra, ¿no? Todo muy pautado. El finalizador, el que se enfoca mucho en el resultado, en el rendimiento, y el ejecutador. Luego están roles sociales, como el que coordina, el que investiga recursos, ¿no? Aquella persona, aquel jugador más inquieto que está proponiendo, ¿y por qué no este tipo de estrategia? ¿Y si probamos esta forma o este movimiento, o hablarlo en este momento, o vamos a llamar a la jugada tal así, o la vamos a denominar con este gesto?
¿no? El cohesionador, el que siempre... Este también tiene mucho que ver con el dinamizador. El alma de la fiesta es que después del entrenamiento de muchos partidos es que el que hace equipo tanto dentro del campo o de la cancha como fuera de la misma. Luego están más los roles mentales. El cerebro de la operación, como se diría, que calcula, es súper metódico, que lo tiene todo en cuenta, que además se le ocurren muchísimas ideas y a veces hasta puede un poco dispersar el objetivo. El monitor, ¿no? El que también pues, está un poquito más, puede tener una figura más cercana al entrenador, suelen ser los capitanes de equipo a veces, el especialista en algún tipo de rol muy específico a nivel técnico, táctico, que destaque de una forma muy significativa y tiene un papel muy importante, un peso muy importante en cuanto a la técnica en el equipo. Y el evaluador, ¿no? El que da mucha importancia a evaluar, a hacer una serie de, ¿no? A revalorizar lo que se está haciendo y que se está consiguiendo, que eso es una de las acciones más importantes de los equipos. Entonces, fundamental como líder coach, como entrenadores, para poder gestionar muy bien ese tipo de personalidades, y quería destacar una cosa muy importante. Ese tipo de personalidades que hemos visto que se centran principalmente en tres cuestiones, y es en el liderazgo que ejercen esos jugadores dentro del equipo, la influencia que tienen sobre los iguales y sobre el equipo y sobre los resultados y el procedimiento, y la influencia que tienen en que se enfoquen más o menos hacia la meta, hacia el resultado, hacia lo que queremos conseguir de forma tangible, partidos, campeonato, conseguir hacer equipo, tener un equipo consolidado, serían resultados. ¿Qué ocurre? Que hay jugadores más procedimentales, que son muy importantes, que todo esté muy pautado y muy organizado, todo un plan estratégico fundamental, que hay que hacerles ver como entrenador que eso es perfecto, pero que también hay que enfocarse al resultado, y para ese resultado y llevar a cabo ese procedimiento son muy importantes las personas, es decir, son muy importantes los otros jugadores. Luego habrá el tipo de jugadores muy centrados en las personas, en aquellos que se vuelquen, que incluso olviden el objetivo común o que olviden el objetivo meta de competición y se vuelquen totalmente en cada uno de sus compañeros, qué les pasa, qué les ocurre, y por qué ahora se siente así, por qué no se siente así, y que necesitan, no son el alma mater, aquellos que se dejan el alma con los demás, que no saben decir que no en muchas ocasiones. Y esto es muy importante porque cohesiona mucho al equipo, pero como líder coach, como entrenador, hay que hacerle ver que es muy importante coger un hábito, tener un hábito de procedimiento, y que ese procedimiento nos va a llevar hacia el objetivo meta, y que en ese procedimiento son muy importantes las personas. Pero claro, no hay que volcarse o desgastarse todo en todo momento, porque también nos implicamos mucho a nivel físico. Luego está el tipo de personalidad que está equilibrado tanto en las personas tienen en cuenta el procedimiento, la estrategia a seguir, y también está enfocado a los resultados. Tiene muchas ideas, es muy ingenioso, y a veces hay que traerle un poquito a tierra, hay que hablar con él para que no se presione, no se autopresione. Este tipo de personalidad suelen ser los capitanes de equipo, que se sienten muchas veces presionados, pero que nosotros como líder coach, como entrenadores, tenemos que hacerle ver que la presión no existe, porque tiene todas las capacidades, todas las competencias, todo es capaz de dar respuesta. Por eso tiene esa figura de capitán a todo lo que acontezca en el equipo, y que, como hemos dicho anteriormente, todo es un liderazgo compartido, todos tienen sus roles y todos trabajan sumando cada uno de su parte, de su posición que le toque desempeñar, trabajan por ese objetivo común. Y tendríamos una última figura, que sería aquel jugador que parece que muchas veces no enterarse de lo que está ocurriendo, un poquito ausente, pero que es muy positivo. ¿Por qué? Junto con el jugador que es dinamizador, porque no se suelen involucrar emocionalmente en muchas de las situaciones. Por lo tanto, nos ofrecen una visión objetiva de lo que está ocurriendo y pueden dar una idea que sea resolutiva,
que sea decisiva y muy importante en algún tipo de conflicto o después de un partido que no se ha conseguido el resultado que se esperaba por diferentes situaciones y el equipo pues tiene que asimilar ese resultado, ese aprendizaje, pues es muy importante porque es objetivo, sabe analizar perfectamente la situación, en un momento dado aporta una idea y mantiene la motivación, mantiene en equilibrio la motivación. Esos serían los diferentes tipos de personalidades que nos encontramos en los equipos. Algo fundamental que también debemos trabajar en equipo, que es la creencia. Seguro que os ha pasado que os encontráis con jugadores que tienen la creencia de que no pueden, no lo consigo, no lo supero. ¿Por qué? Porque en ello ponen un componente emocional muy importante. ¿Por qué un componente emocional? Porque cuando se está diciendo que yo no puedo, se están visualizando, se están imaginando la sensación física, la situación. Que es importante trabajar con este tipo de jugadores y trabajar esas creencias que tanto daño pueden hacer y que pueden llevar al miedo al fracaso, que comentábamos en el foro de los sabotadores, al miedo incluso al ridículo, el sentirse presionados. Pues debemos trabajar muy importante, son unas técnicas fundamentales de la programación neurolingüística, ¿no? Que nos informa de cómo nos comunicamos y cómo vivimos desde las estrategias mentales que nos hacemos de diferentes situaciones. Nosotros como personas recibimos información, input, del exterior y eso la procesamos. Tenemos una serie de filtros en los que procesamos la información. También tiene que ver mucho en nuestra educación y en el contexto social, como es un equipo en el que nos encontramos. Por tanto, muy importante trabajar visualizaciones, porque cuando el jugador dice no puedo, no soy capaz, no lo consigo, no llegamos, no está en esa negativa, es porque se está viendo en esa situación, se está viendo sintiendo. Por tanto, la visualización tiene que estar enfocada a, muy importante, el control de la respiración, a generar más Ks positivas. ¿Qué son las Ks positivas? Lo kinestésico, a que vivencien, a que se vean cómo es sentir desde lo positivo. Podemos decirle, imagínate una situación levemente desagradable en la que te encuentres. Le preguntamos, podemos decirle que cierre los ojos para facilitar el proceso. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás dentro de la situación? ¿Estás fuera de la situación? Si está dentro, intentamos sacarle fuera de esa situación que le genera una K negativa, un sentimiento, una sensación negativa de estrés, de frustración, de fracaso, diciéndole, hazla pequeñita, esa imagen, aléjala un poquito, quítale color, quítale volumen, ya no oyes lo que te dicen, la enmarcas en un cuadrito. Además le decimos que ellos mismos ideen ese cuadro para que también les produzca, se diviertan, incluso le salga esta sonrisa, y ya ahí, en ese momento, le estamos restando importancia a esa sensación, a esa K negativa que tenía de no puedo o no quiero. Trabajando la visualización desde me encuentro en la situación en la que estoy tenso, pero con la visualización alejo la imagen, le quito color, le quito volumen, la hago pequeñita, la pongo a la izquierda, la llevo lejos y le vamos preguntando ¿cómo te sientes? Si sientes mejor la situación, te encuentras mejor, y después vamos a trabajar la visualización en meterle en lo positivo, ¿no? Imagina que ya ves que hemos ganado este partido, imagina ese remate que fue decisivo, imagina ese saque, imagina cómo estábamos todos concentrados, ¿no? Los ponéis en esa situación, que seguro que hay muchísimas, y que eso ayuda muchísimo, ayuda a aumentar la motivación y a enfocarse hacia el resultado, desde la cohesión del grupo. Los ponemos en esa situación y ahí en esa situación le hacemos que lo sientan, que se vean rodeados de la situación, que se vean dentro, que aumenten el volumen, qué está diciendo la gente, qué es eso positivo que se dice, incluso qué están escuchando, cómo son los colores, qué olor hay, porque somos seres kinestésicos, somos seres que tenemos una serie de sentidos, ¿no? Que nos hacen tener una experiencia, ¿no? Y poder movernos. Por tanto, jugar con el sentido visual, cómo se ven, jugar con el auditivo, qué se dicen, qué positivos se están diciendo, qué oyen del exterior, qué le estamos diciendo como entrenadores que les motiva y les sube hacia arriba, incluso cuál es ese olor a victoria, ese olor a tener el público en sus pies, los asistentes a sus pies, e incluso
qué sabores, a qué le recuerda, ¿no? A qué le evoca ese momento. Son técnicas de visualización, tanto para minimizar las situaciones desagradables y hacerlas muy pequeñitas y alejarlas, como maximizar, vivenciar, potenciar esos momentos de triunfo que en todos los equipos hemos tenido. No solo triunfo de ganar los partidos, sino triunfo de las decisiones que se toman y que todos son partícipes, de lo que el equipo va construyendo, de las nuevas instalaciones, que quizás estemos en unas nuevas instalaciones o tengamos un nuevo equipamiento y lo disfrutamos y lo celebramos. Pues todo eso, llevarle a esas situaciones para potenciar esas K positivas, ese vivenciarlo desde lo positivo. Y eso es como ayudamos muchas veces a modificar esas creencias en los jugadores. ¿Qué otros aspectos muy importantes vamos a trabajar como líder coach, como entrenadores? Pues trabajaremos desde la creencia que nosotros tenemos y qué creencia nos mueve a trabajar con nuestro equipo. ¿Es una creencia que nos limita? ¿Es una creencia que nos potencia, que nos maximiza? Entonces, ¿y cómo nos sentimos con esa creencia? Lo más importante, ¿cómo nos sentimos con esa creencia? Que es lo que veíamos con la visualización. ¿Cómo me siento desde esa creencia, desde eso que yo visualizo? Porque, muy importante, la creencia viene de ese pensamiento, de los pensamientos más reiterativos, de los pensamientos más abundantes o que más imperan en nosotros y que tenemos a lo largo del día. Por tanto, ¿qué creencia tenemos como líder coach, como entrenadores con nuestros equipos, y hacia dónde nos lleva esa creencia? Si esa creencia nos lleva a potenciarnos, a trabajar por lo que queremos cada día, a fijar esa meta en el equipo y a impulsar a nuestros jugadores, adelante con esa creencia, porque esa forma parte de vuestra esencia. Pero si la creencia está limitando, posiblemente tengamos que parar a título personal, incluso hacer un listado, y ayuda mucho, de esos pensamientos positivos, esos pensamientos negativos, cuál pesa más, qué pensamientos se repiten más a lo largo de mi día, porque dependiendo de esos pensamientos que tenemos es lo que estamos creando día a día en nuestra vida y por tanto en nuestros equipos. ¿Y por qué hago hincapié en los pensamientos? Porque si os fijáis en una cosa muy importante, todo lo que existe a vuestro alrededor, incluso nosotros mismos, en nuestra existencia, en nuestro cuerpo, primero está pensado, ¿no? Para hacer, por ejemplo, pues, ¿no? Este anillo, primeramente tuvieron que imaginarlo, visualizarlo de una forma positiva, creativa, y darle procedimiento cómo lo iban a hacer, y luego se llegó a materializar. Pero sin el pensamiento, lo demás no sería posible. Acordaos de esto porque es muy importante. Todo cuanto existe y todo cuanto creamos, primeramente está creado aquí, y luego pues está creado con nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestro día a día. Otro aspecto que quería destacar como actitud del líder coach, del entrenador, sería trabajar la herramienta del éxito, que es un poco la herramienta que os he enseñado, que tenéis en la documentación. La herramienta relacionada con el iceberg, con el iceberg del éxito. Sería la cúspide, la parte que se ve pequeñita del iceberg, sería el éxito, ¿no? Lo que todos ven, muy bien, sí, qué gran equipo, pero debajo es lo que hay que reconocer verdaderamente en los jugadores, esa dedicación, ese esfuerzo, ese a veces fracaso, no desde la derrota, sino desde obtener aprendizajes diferentes, ese dedicarle día a día, incluso tener que lidiar o que vérselas con comentarios que a veces pues no ayudan del exterior, incluso con las propias circunstancias familiares, laborales que pueden tener los jugadores. Por tanto, trabajar mucho ese iceberg y reconocer todo lo que hay abajo, todo el volumen de trabajo que es importante, y hacerlo ver, incluso mostrarle esa representación de cómo es que es el equipo. El equipo tiene una serie de resultados que es la cúspide, pero lo más importante es lo que sustenta, además, que es lo más importante en el iceberg, lo que es más grande, por esa base, todo aquello que suma a que se consigan esos resultados. Luego, actitud, renovación, serpiente. Renovación, serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que cambiar, mudar, no hay que seguirse las pies de la serpiente. La serpiente cambia de acuerdo a cómo son los acontecimientos, cambia de acuerdo a los requerimientos de una competición. Todas las competiciones no requieren el mismo esfuerzo físico, el mismo esfuerzo mental, por tanto tenemos que estar abiertos a reencuadrar
ese plan estratégico, esos objetivos. Otra cosa que seguro que habéis encontrado en muchas ocasiones y habéis visto, si no físicamente, en algún documental, y es la con Z, actitud camaleón. ¿Por qué de hacer? Actitud camaleón. ¿Cómo es la actitud camaleón? Es competente, es decir, ¿qué sé hacer? ¿Qué saben hacer mejor? ¿Qué saben hacer mejor cada uno de nuestros jugadores? ¿En qué rol cada uno de estos jugadores puede dar el 100% de su potencial y estar verdaderamente motivado porque verdaderamente para lo que tiene un talento especial y además trabajándolo con técnica y con táctica todavía más? Entonces, trabajar la competencia desde esa actitud camaleón, definir objetivos, como hemos visto, es muy importante, tomar decisiones tanto con nosotros como líder coach, pero dejar que también ellos tomen decisiones. ¿Qué quiero y a qué me comprometo? ¿Qué quiero para mi equipo? ¿Qué queremos en el equipo? Porque tiene que estar ese querer, tiene que ser común. ¿Y cuánto estoy dispuesto a comprometerme? Muy importante. El compromiso 100%. De 0 a 10, 10. 100%, 200%. Si no hay un compromiso top 10, un compromiso 10, difícilmente podremos ir hacia el objetivo y disfrutar del resultado. Recursos. ¿Qué recursos tenemos? Recursos materiales, recursos humanos, como son nuestros jugadores y diferentes figuras que tenemos en nuestros equipos, en el equipo técnico, las competencias, es decir, desde lo que sé hacer, y la emoción. Trabajar mucho la emoción. ¿Qué se siente con este tipo de jugada? ¿Qué se siente con este sistema de juego? ¿Qué están sintiendo los jugadores con diferentes tipos de competición? Incluso hay a veces que debemos pues hablar aparte con algunos tipos de jugadores que en principio podrían mostrar alguna actitud disruptiva, ¿no? Jugadores disidentes entre comillas, porque están demandando algo, porque algo están viendo, algo está ocurriendo, incluso puede ser en sus vidas personales, que puede estar influyendo en ese alto rendimiento. Bueno, actitud camaleón, recuerda, muy importante, el entrenador, la comunicación. Siempre esto creo que es fundamental, debe hablar en términos de vamos a conseguirlo. Ya queda obsoleto, queda atrás hablar en términos lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer ¿cuándo? Mañana, cuando los astros estén alineados, cuando parece que todos queramos, no, lo vamos a conseguir, porque en el lo vamos a conseguir ya estamos comprometiendo y ya estamos responsabilizando, dar respuesta tanto como entrenadores como a los jugadores. Y algo muy importante, esto, ¿qué quiere decir esto? Dedo, dedicación. Dedicación significa dirección. ¿Qué acciones concretas voy a hacer para conseguir el objetivo? Esas serían las actitudes más importantes o el comportamiento más importante que deberíamos tener como líder coach, como entrenador. Repito, desde qué creencia estoy teniendo con mi equipo, esa creencia me suma o me resta. Trabajar en la herramienta éxito, el iceberg. La cúspide es aquello que se consigue, pero que también es temporal y que todo pasa, pero lo importante es la base que sustenta al equipo. Haz lo mejor y mejor en cada momento y lo mejor que puedas en cada momento. Y siempre lo estarás haciendo lo mejor que puedas si das todo lo que te permite mostrar todo lo que tienes y te permite rodearte de personas, de un equipo técnico que sume y que aporte. Renovación serpiente, cambia. Actitud camaleón, adaptación al cambio sin perder el equilibrio interno. Es decir, nos adaptamos a los diferentes cambios que acontezcan durante la competición, pero no perdemos el equilibrio interno. ¿Y cuál es el equilibrio interno? Pues esa cohesión tan importante, ese compromiso, esa actitud arriba, esa motivación. Trabajar la actitud camaleón. ¿Cómo era la actitud camaleón? Soy competente, defino objetivos, tomo decisiones, qué quiero hacer y a qué nos comprometemos con el equipo, hacer para conseguir, ver de qué recursos y qué competencias tenemos y trabajar muy importante el cómo nos sentimos, tanto a nivel grupal como incluso a veces a nivel individual. Pues muy bien, muchísimas gracias y ahora sí que me gustaría compartir con vosotros una serie de acciones que se llaman las 7 acciones que regulan las relaciones de entrenador y jugador. ¿Os parece interesante?
qué acciones debemos trabajar, es decir, en qué términos o qué tipo de verbos tenemos que trabajar para que tengamos una comunicación totalmente efectiva y eficiente con nuestros jugadores. Trabajar en términos de pedir, es decir, muchas veces tenemos que tomar conciencia de que el jugador está pidiendo una serie de conocimientos, está pidiendo una serie de información que necesita para modelar aún más sus acciones. Acordar y llegar a acuerdos, muy importante llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos es muy importante previamente haber trabajado los valores que conforman el equipo. Llegar a acuerdos también hace que el jugador tome iniciativa personal, que le confiramos autonomía, escuchar, escucha activa, escucha 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Escucha desde esta posición, desde esta otra, desde arriba, desde abajo, de todas las posiciones y con oídos y mente muy abierta, porque cuando se escucha recibe mucha información de lo que está demandando los jugadores y de lo que está pasando, porque muchas veces es la forma más importante de identificar a esos sabotadores. Ofrece. ¿Qué os parece si practicamos este tipo de jugadas? ¿Qué os parece si metemos este cambio aquí? ¿Qué os parece si la rotación es de esta forma? ¿Qué os parece si trabajamos esta parte de tal? ¿Cómo estáis viendo? ¿No? Ofrecer. Recibir es muy importante. Los jugadores quieren recibir feedback de lo que están haciendo y muchas veces nos olvidamos de ensalzar, y es muy importante ensalzar porque esto también va a empoderar al jugador lo que hacen bien, que reciban feedback positivo y feedback interrogativo. El feedback interrogativo hace que aumenten los estándares, hace que aumente su competencia. Facilitar herramientas, en un vídeo posterior veremos herramientas que les pueden ayudar a ciertos estados emocionales y herramientas también que les faciliten su desarrollo como jugadores a nivel de entrenamiento, e incluso herramientas que le permitan conocerse mejor a ellos mismos, conocerse en diferentes situaciones, la herramienta de las visualizaciones y reconocer de qué te has dado cuenta cuando